¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en su programa de Divergencia. Como ya es costumbre, me acompaña Patricio Lima, yo soy Martín Ruiz y hoy vamos a abordar un tema, Patricio, que lo hemos aquí tratado y abordado hasta el cansancio, pero creo que los últimos acontecimientos obligan a preguntarnos qué es lo que está pasando en Tlaxcala y qué es lo que no se está haciendo para cambiar esta tendencia tan terrible que hoy cada fin de semana, Patricio, nos enteramos que abandonan cuerpos o que hay otros cuerpos calcinados en tal lado o que un comando armado realizó un asalto. La verdad es que la inseguridad resulta ya no solamente preocupante, sino alarmante lo que estamos padeciendo cada fin de semana en Tlaxcala, Patricio. Gracias, Martín, por la invitación. Es un tema recurrente aquí en este programa al que me invitas. Debería de ser un tema recurrente en otros espacios. Desde luego soy respetuoso de lo que cada quien aborda en sus medios ahora, digamos, de moda, los digitales, pero también en aquellos medios que se dicen públicos, pero que parecen más privados que públicos, porque hay temas de los que no se habla y están ocurriendo en Tlaxcala todos los días y particularmente los fines de semana son más visibles. Pero como esos medios están controlados para que solo se hable bien y se haga propaganda barata, pues no se abordan. Y en Tlaxcala duele que familias que no tienen acceso a que su voz se escuche, pues, por ejemplo, a mí me lo han dicho en Huamantla, sobre todo, en Alzayanca, de donde vengo y de donde soy, y aquí mismo en Tlaxcala, donde he vivido muchos años, Martín. Solamente nuestros altos funcionarios que malgobiernan Tlaxcala en el tema de seguridad no se dan cuenta, no sabían que hasta hace 10 años en Tlaxcala vivíamos en paz y la nota roja era asunto pues de pleitos a veces personales, familiares, pero no de delincuencia común organizada. ¿Y a qué me refiero con este primer comentario de delincuencia común organizada? De que en otros espacios, y soy respetuoso de las opiniones muy diversas que hay, a veces no las comparto, se habla de que la Guardia Nacional, ni con la Guardia Nacional que ahora llegó, bajan los índices de delincuencia. Eso solamente lo esperaba Marco Mena, quizás en su ignorancia política, en su pobre conocimiento que tiene de Tlaxcala en materia de seguridad, de su ineptitud en materia de seguridad, porque la Guardia Nacional no viene a enfrentar los problemas del robo de autos, o del robo casa-habitación, o del asalto en tal lugar. O los homicidios dolosos. No, la delincuencia común organizada en Tlaxcala es la que ha crecido enormemente y nuestras autoridades pareciera que no les interesa. Y lo de Patricio Lima se reproduce en muchos otros casos de tlaxcaltecas, es decir, que atenten contra tu persona, que te asalten al mediodía, que se levante la denuncia pero no tiene resultados, de que el procurador es una buena persona, lo digo por mí, y que atiende, o al menos manda decir que me atiendan, pero con nulos resultados en materia de que la denuncia prospere. En eso hay una brutal ineptitud de parte de Antonio Aquiahuatl, pero lo hay más en materia de prevención del delito, del orden común, del robo, ya lo dijiste tú, Martín, y están pensando que la Guardia Nacional nos va a venir a salvar a los tlaxcaltecas de este problema, o ignorancia, o ineptitud de quienes nos dicen que en Tlaxcala seguimos siendo el segundo o tercer estado más seguro. Yo no busco que me comparen con otros estados o las familias con las que yo he platicado de este tema que han sido recurrentes, no buscan eso. Lo que quieren es de que su estado sea más seguro, su lugar donde vive, de que pueda salir y dejar su casa y no encontrarla vacía cuando regresa. Yo te puedo decir, Martín, nunca ha venido al caso, pero a un sobrino le han asaltado su casa 2 veces a pesar de la seguridad enorme que le ha colocado a su casa y se roban hasta las puertas. Martín, entonces, solamente nuestras brutalmente ineptas autoridades que tenemos no se dan cuenta de eso. Y no hay coordinación. Un diputado Covarrubias, al que conozco
poco, pero lo escucho, un presidente municipal que dicen que es el de la Asociación de Municipios en materia de seguridad, no recuerdo cuál, si es el de Tetla o el de Yauquemecan, uno de los dos. Habla de que ya deben ponerse a legislar para que en Tlaxcala disminuya la inseguridad. Yo creo que esto no se resuelve con legislaciones ni demás, se resuelve con acciones. Pero en Tlaxcala lo que menos hay es interés de Marco Mena ni del secretario de gobierno, que es también un inservible, para resolver este problema. Sí, yo voy a completar lo que tú dices, porque quiero decir una cosa. Por ejemplo, a mí luego me critican mucho cuando escribo la columna, sí, y hago estos señalamientos de que estamos muy mal en materia de seguridad. Y yo digo, ¿no resulta preocupante, Patricio, que dicen que que ya estamos convertidos en un tiradero? En el tiradero. Digo, ¿no resulta preocupante que vengan de Puebla o de otros estados, crucen varios municipios y nos dejen cuerpos, le echen gasolina, le echen un cerillo y esos cuerpos ardan? Digo, si eso no resulta preocupante, estamos jodidos. Claro. Y si a mí me dicen que tenemos 1000 y tantas cámaras vigilando el estado y que somos la fregonería y que hay una inversión histórica en materia de seguridad, pero si eso no se refleja en que los delincuentes se inhiban, se vayan o sean detenidos, no sirve de nada. Y tampoco sirve de nada que tengamos una procuraduría muy hábil para emitir comunicados y decir que de tal hecho va a investigar y que del otro hecho también ya abrió la carpeta de investigación, o de decirme que de los cuerpos hallados en bolsas de basura negra era solo un cuerpo y no eran dos o tres. O sea, a mí eso me parece ridículo, Patricio. Y me parece ridículo porque los ciudadanos estamos cansados, los ciudadanos estamos hartos, y los mensajes los estamos teniendo desde el año pasado con el linchamiento que se dio primeramente en San Pablo del Monte, luego en Hueyotlipan y este fin de semana en Tenancingo. Sí. Resulta que ahí linchan a 2 hermanos. Al parecer uno se andaba de galán con una mujer de Papalotla, al parecer casada. El marido se entera, arma el alboroto, los acusa de ser tratantes y secuestradores. La gente se enardece, va a su casa y le meten una golpiza y lo linchan cuando no había ningún delito, digamos. Sí. ¿Qué es lo grave? Lo grave, Patricio, es que estaba presente la policía, que estaba presente los agentes de investigación, la Guardia Nacional, y al final se vuelven unos espectadores de ese acto de barbarie. Y uno diría, bueno, pues estaban enardecidos, eran un montón y no se podían detener. Ok, pero Patricio, se cometió 2 homicidios que involucran a 2 hermanos, se daña una familia, y lo congruente sería, bueno, por lo menos detener a los responsables de ese acto de barbarie. Digo, porque si ya nos vamos a empezar a hacer justicia por nuestra propia mano, entonces mejor que este gobierno desaparezca y que nos digan, bueno, pues cómprate tu pistola, cómprate tu cuchillo, y si alguien te hace algo, pues hazte tu justicia. Martín, hace un momento comentaba, y seguramente habrá en el auditorio quienes difieran de mi apreciación, y yo lo entendería perfectamente. Habrá otros que coinciden, porque me lo han dicho de otros programas sobre este tema, de que aquí es donde se dicen las cosas con la crudeza y la dureza con que deben decirse. Reitero, porque muchas familias, por más que quieran levantar la voz, pues ¿dónde y cómo? Si los medios públicos, óyelo bien, Martín, y amigos del auditorio, públicos, o sea, de la gente común, de todos, están cerrados, porque bueno, ahí hay que ir a hablar muy bonito del gobierno de Marco Mena y de que esta es la isla del encanto y la felicidad llamado Tlaxcala, y de que todo es progreso y desarrollo, y de que educación, salud y empleo crecen a ritmos nunca antes vistos, bla, bla, bla. Entonces,
gente como una familia de Coapiaxtla que me dice, oiga, es de que pues mataron a mis padres, perdón, los padres dicen mataron a mi hijo por defendernos a nosotros y se acabó el futuro de un joven, estoy hablando de hace un tiempo, que tenía mucho futuro porque era de los más sobresalientes de ese plantel en Coapiaxtla del COBAD. Y bueno, y pues de esto no se sabe absolutamente nada. Pero así hay muchos casos, Martín, de asaltos a personas, a negocios. Si yo he tenido 2 atentados, 4 incidentes graves, que por cierto, el Fondo de Atención a Víctimas y señor secretario de Gobierno, si se quedan con su mochada, qué mal, pero también si no le dan a uno lo que ofrecen, también qué mal, porque el dinero es un fondo público, esto es un paréntesis, y se quedan con una buena parte de la lana. Señores, si además de ineptos resultan ser corruptos, pues pobre Tlaxcala con esos funcionarios que nos presumen que es lo mejor que tiene Tlaxcala. Pero bueno, quiero terminar con lo siguiente, Martín. El secretario de Gobierno, ¿por qué digo que es un inservible más? Por lo que ya comenté antes sobre mi caso y porque finalmente se la pasa diciendo que denuncie la gente los asuntos en materia de violencia y delincuencia. Martín, ¿de qué sirve que denuncien si la Procuraduría no llega a ningún resultado? ¿Cómo se llama? La justicia por propia mano no está en 2 o 3 comunidades de Tlaxcala. Por favor, está en muchos lados ya, ¿sí? Donde hay anuncios de que si ven a un asaltante lo van a linchar y van a acabar con él. El fin de semana, está siendo la constante ya, Martín, y eso es preocupante. De linchamiento en Telocholco. También ya se registró varios intentos de linchamiento en Chautempan, en Nativitas. O sea, esa es una constante. La gente está hasta la madre, hay que decirlo. Y con un secretario de Gobierno que hoy yo me explico por qué lo que investigó de los 43 normalistas de Ayotzinapa no sirvió para nada. No sirvió para nada y por qué hoy se está yendo al cagadero y por qué hoy los probables implicados están saliendo a su libertad. Resulta que este fiscal, que estamos hablando de José Aarón Pérez Caro, que es el secretario de Gobierno y que en su momento fue fiscal de la PGR y que le tocó investigar ese caso, pues se enteró de los hechos de tortura que cometieron agentes ministeriales contra algunos probables responsables y sabemos de las inconsistencias que hoy tiene la investigación y, digamos, yo no me explico cómo tenemos a un funcionario de ese nivel aquí en Tlaxcala. Pues mira, es inexplicable, pero es entendible. En el sistema y en el régimen político anterior, el que encabezaron principalmente el PRI y también 12 años a nivel nacional el PAN, pues se hablaba de que las ineptitudes y las corruptelas son las que te llevan a los cargos. Martín, no es nada personal, yo conozco a Aarón Pérez Caro desde hace muchos años, desde que era estudiante y terminó su carrera aquí en Tlaxcala. No puedo presumir de tratarlo ni de tener amistad, pero finalmente lo conozco. ¿Y qué es lo que hacen? Irse a México, hacer trabajo. Aquí en su currículum, si tuviera un poquito de vergüenza, debería de quitar esa parte de que fue fiscal de los asuntos, del asunto de Ayotzinapa, porque si hay una estela de ineptitud y de impunidad del gobierno federal anterior, es el relacionado con Ayotzinapa. Eso duele, lastima, y lo estamos viendo ahora con el gobierno de López Obrador y particularmente del señor Encinas, que se hizo cargo ya de ese asunto a través de una comisión especial. Da vergüenza que todavía pongan en su currículum que fue fiscal de este tema cuando lo distorsionaron, cuando se prestó a torturas, cuando se prestó a una brutal ineptitud. Por eso yo hablo del inservible, porque aún con esos datos en su currícula nos quieren venir a presumir que saben mucho. Y el señor lo trajo Marco Mena para ser procurador y duró muy poco tiempo. Mi pregunta es, si era un chingón en eso, ¿por qué lo quitaron? ¿Por qué lo desplazaron a un área política como es la Secretaría de Gobierno y donde nos presumían que iba a haber gobernanza moderna en el principio del gobierno de Marco Mena, cuando quedó registrado en el Plan Estatal de Desarrollo de su gobierno que la gobernanza moderna iba a ser el camino para que Tlaxcala tuviera
tranquilidad, paz y desarrollo para los proyectos que elogio de Marco Mena, educación, salud y empleo, que elogio, no hago menos en reconocer, pero que finalmente resultan un fracaso cuando la inseguridad creciente y cuando la gobernanza moderna se convirtió en desgobernanza fifí, desgobernanza de que visten muy bonito, ¿sí?, pero que son inservibles para asuntos de seguridad. Y aquí lo hemos dicho y vale la pena volver a reiterarlo. Hay un tema que el gobernador ha sido, por llamarlo de algún modo, omiso, Así no le es, interesa, omisión. ha dejado el asunto de la seguridad Y de la Procuración de la Justicia. Procuración de Justicia en manos de funcionarios que en su momento llegaron con altas expectativas, hay que decirlo, y que con el paso de los días y las semanas y los meses han sido una total decepción. Estoy hablando específicamente del secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, del procurador José Antonio Quiagua y del elegante y bien peinado Eduardo Valiente, secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente, que la verdad yo no sé por qué lo mantenemos si los delincuentes suben, bajan, se pasean y la prevención del delito no existe, Patricio. No existe la prevención y en seguridad existe la declaración que ya no sabemos de cajón del tal Eduardo Valiente, de quien no conozco, a quien no conozco personalmente, pero sabiendo de dónde viene y qué ha hecho, pues yo no tengo mucha confianza en él. No quisiera estar cerca de él para que no me asalten de nuevo, porque me asaltaron el 1 de octubre del año pasado a 50 metros de esas oficinas a las 2 de la tarde y nadie sabía nada de los asaltantes que corrieron. Las cámaras quedaron el registro de mi asalto, el procurador no ha podido hacer nada con todo y eso. En fin, por eso yo hablo de la brutal ineptitud de estos señores que están ahí, pero finalmente en el tema de seguridad, fíjate que un exgobernador, platicando con él hace ya tiempo, ni siquiera es reciente, cuando Tlaxcala empezaba a incrementar sus índices de inseguridad, sus datos de inseguridad, decía, es de que lo primero que se debe de pensar para un tema como este, quién encabeza el área de seguridad en Tlaxcala, es en un tlaxcalteca que conozca, que tenga una carrera reconocida en esta materia, que sea una persona honesta y que se quiera poner la camiseta para darle seguridad a los tlaxcaltecas. Si nos traen a alguien de fuera, y ya nos trajeron a un campechano y ahora a un mexiquense, pues esos señores vienen a cobrar, a ver qué con su currícula presumirnos que tienen muy buenas credenciales, pero que luego no sirven para nada. Y como los que están arriba de ellos tampoco quieren servir para algo en materia de seguridad, pues los tlaxcaltecas tenemos que batallar con la inseguridad de que por la espalda te asaltan, te colocan una pistola, de que te bajan del auto y te amenazan de muerte y te lo quitan, pero los señores que están a cargo de ello pues ni se enteran porque no les interesa. Entonces Tlaxcala está así y va a seguir así hasta que no realmente se pongan la camiseta a quienes nos gobiernan y pasen de una desgobernanza fifí a una gobernanza con estrategia. Pues ya lo dijiste tú, Patricio. Yo decía, o iba yo a cerrar esta intervención en el sentido de que resulta preocupante porque al menos si uno vería que se están haciendo las acciones para tratar de contener esta ola delincuencial, la verdad es que no se ve. Al contrario, se ve suelto el tema, se ve suelto el asunto y yo creo que vamos a tener un cierre de año muy complicado en materia de seguridad y el otro ni se diga, Patricio. Pues lamentable, porque los tlaxcaltecas no queremos ser el primer lugar o segundo lugar en seguridad de todo el país. Los tlaxcaltecas, si tú vas y les preguntas, quieren que el lugar que ocupemos en el panorama nacional, sea cual sea, tengamos gobernantes comprometidos con ello. Pero ya fui muy duro en mi comentario y no quiero repetirlo. Pobre Tlaxcala con estas autoridades que tenemos, que repito en el discurso al inicio y quedó registrado, quedó editado e impreso en el Plan Estatal de Desarrollo, como gobernanza moderna, quedamos en una desgobernanza fifí, de pura palabrería y de casi nulos resultados. Y yo creo que si una área
donde debía haberse dado cambios es en el área de seguridad, y por No los desgracia hubo. el gobernador nunca volteó a ver esa lamentable situación que vivimos y padecemos los tlaxcaltecas. Bueno, pues mi parte es todo. Le damos gracias a Fernanda en los controles. Gracias, Martín, Patricia. por la invitación. Bueno, gracias.